Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor, contento, gozoso de estar nuevamente con ustedes, alabando, glorificando el nombre de nuestro Dios Todopoderoso y dando las gracias al Espíritu Santo que siempre nos asiste, nos ayuda, ¿cierto?, para poder llevar este mensaje tan hermoso para todos. Amén. Dando gracias también a todos los hermanos que comparten, que ponen un like. Gracias a los hermanos que el día de mañana también puedan verlo por diferido y compartir. Amén. Vamos a edificarnos hoy día en las Escrituras. Y está la palabra en esta noche en el libro de Oseas. El libro de Oseas, vamos a leer esta noche. Amén. Oseas 12:6 vamos a leer. Amén. Dice así la palabra. Así que tú vuélvete a tu Elohim, a Dios. Estoy leyendo en la Biblia Kadosh, ¿no? Agárrate seguro de la misericordia y la justicia y pon tu esperanza siempre en tu Dios, en tu Elohim. Amén. Amado, en este libro de Oseas, capítulo 12, hay un llamado, ¿cierto?, al pueblo de Israel a que regrese a Dios. Siempre ha sido así. Siempre ha sido Dios hablando a través de un profeta para poder que el pueblo se vuelva a Dios, a practicar la justicia, a practicar la misericordia y a mantener la fe constante en Él. Hay una alianza con Dios. Ese es un llamado, amado, de arrepentimiento, de restauración. Entonces nosotros vemos aquí en esta palabra que hemos leído, que dice, vuélvete a tu Dios, vuélvete a tu Dios. Ese llamado a volverse a Dios es un llamado de arrepentimiento, a dejar el mal camino, a dejar también los pensamientos que son perversos para regresar al Señor. Esto implica, amados hermanos, un cambio de dirección, un cambio de pensamiento, o sea, cambiar nuestra manera de pensar para que pueda cambiar nuestra manera de vivir. ¿Agarrarse de qué? Agarrarse de la misericordia y de la justicia de Dios. Agarrarse de esa misericordia que tiene Dios con nosotros, esa misericordia, esa justicia de Dios. Amados hermanos, el carácter de Dios, porque Él es compasivo, es amplio en perdonar, y su amor y su misericordia es eterna. Entonces la justicia de Dios siempre está entrelazada, amados hermanos, con la salvación. Se entrelazan la justicia y la salvación. Entonces, cuando Él nos da esta salvación, nos ofrece, amado, un refugio firme, un refugio que nos da esperanza en Él. Tenemos la esperanza en Él. Entonces, ponemos nuestra esperanza en Dios, confiando en su palabra, confiando en esa esperanza que Dios siempre nos está dando. La palabra de Dios dice que nos vuelve vacía. La palabra de Dios nos vuelve vacía. La palabra de Dios cumple su propósito. Y ese se caracteriza, amado,
en la base inmutable de Dios. Dios es inmutable. Dios no cambia. Él restaura e incluso cuando muchas veces hay un abandono temporal. Entonces, Isaías también nos habla, ¿cierto? Hay una invitación a aquellos que están sedientos, a aquellos que tienen sed. Él dice en Isaías 55:3, y le dice, yo haré un pacto eterno con ustedes y las misericordias que le aseguré a David. Amados hermanos, el pacto que hizo Dios con el rey David fue una promesa de una tierra permanente para los israelitas, donde no habría ninguna amenaza de naciones paganas, no habría guerra, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? No cumplió con su parte del pacto de obedecer a Dios, permanecer apartado de los ídolos. Se inclinó más a la idolatría, a la idolatría. Pero aún así, amado, Dios es tan misericordioso que estaba dispuesto a renovar su pacto una vez más. Una vez más nosotros vemos a través de la palabra del Señor, vemos esta misericordia de Dios. Vemos esta misericordia de Dios, que Él es un Dios perdonador. Él siempre está dispuesto a perdonar. ¿Se acuerda cuando Job, cierto, le vinieron tantas cosas en un día? Y Elifaz, cuando le habla a Job en el capítulo 22 de Job, y le dice, si regresas al Shaddai, serás edificado. La Reina Valera dice, si te volvieres al Omnipotente, si te vuelves al Omnipotente, serás edificado. Alejará de tu tienda la aflicción. Amado, entendemos que en ese tiempo vivían en tiendas. Es como decir ahora, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado y alejará de tu casa la aflicción, de tu casa. Hay varias, amado, oportunidades. Los amigos de Job mostraron un conocimiento parcial de la verdad y el carácter de Dios. No conocían totalmente a Dios. Ni aún nosotros conocimos totalmente a Dios. Porque Él la sabe toda, ¿cierto? Entonces, Elifaz, él tuvo problemas en aplicar la precisión de la verdad a la vida. El caso de Elifaz que nosotros estamos viendo, él dio un hermoso resumen del arrepentimiento. Él tenía razón al decir que debemos pedir perdón a Dios cuando nosotros pecamos. Pero sus palabras no se aplicaban a Job, ya que él había buscado el perdón de Dios, había vivido un contacto con Dios a lo largo de su vida. Entonces, amado, Dios nos da vida en Yahshua. Dios nos da vida en Yahshua. Porque somos hechuras de Yahweh, somos hechuras de Dios. Creado en unión con el Mashiach, en unión con el Señor, para una vida de buenas obras de antemano preparadas por Dios, preparadas por Yahweh, para que nosotros hiciéramos. Entonces nosotros, amados hermanos, llegamos a ser salvos mediante este don preciado y merecido de parte de Dios. No como el resultado muchas veces de nuestros esfuerzos, ¿cierto? De nuestra habilidad. Amados, Dios nos ha creado en esta unión con el Mashiach. Es un don inmerecido. Esta es una elección, amados y amadas, es elección sabia, a un acto de servicio a otros de nuestra parte. ¿Por qué? Porque estamos
en una vida de buenas obras preparadas por Dios. Y esta es como gratitud. Es una gratitud por este regalo que Dios nos ha dado. Buscamos servir, buscamos ayudar a otros con amor, con benevolencia, y no simplemente para agradarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Aunque en el fondo igual nosotros nos edificamos con la palabra del Señor. Si bien ninguna acción u obra nos puede ayudar para obtener la salvación, porque es por la justicia y la misericordia de Dios. La intención, amado, de Él, de su presencia, es que nuestra salvación resulta en obra de servicio. No somos salvos solamente para nuestro beneficio, sino que para Él, para glorificar, para edificar, amado, la iglesia. Es lo que nosotros llamamos el altuar, el servicio a los demás. El fruto del amor, ¿cierto? El fruto de esa comunión, el fruto de esa paz que Dios nos da. Esa paz que está en la comunión con Yahshua, en comunión con su presencia, a disfrutar, amado, de su pacto. Y es un pacto eterno, es un pacto de paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Isaías, y Pablo a los filipenses también lo dice eso. Sobrepasa el entendimiento de lo que Dios hace en nuestras vidas, en tu vida. Entonces, vemos, amados, cuando Dios, a través de las Escrituras, a través del profeta Isaías, le dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, y mis caminos no son tus caminos, dice Yahweh. En otras palabras, los pensamientos son los consejos de Dios. Los consejos de Dios no son lo que nosotros pensamos de nosotros, ¿cierto? Los caminos son diferentes a los de Dios. Porque dice, así como tan altos son los cielos sobre la tierra, así mis caminos son más distantes que tus caminos y tus pensamientos de mi mente. Entonces, la palabra de Dios dice que el impío abandone sus caminos. Abandone sus caminos. Que el transgresor abandone sus consejos, sus propios consejos de maldad, ¿cierto? Vuélvanse a Dios, vuélvanse a Yahweh y encontrarán esa misericordia, porque Él perdonará abundantemente tus pecados. Entonces, nosotros vemos, amados hermanos, que Israel fue necio al actuar como si supiera lo que Dios pensaba y planeaba, porque su conocimiento y su sabiduría son mucho mayores que la de los hombres. Somos tontos, amados, al querer encajar a Dios en nuestro molde, al querer que sus planes y propósitos se conformen a los nuestros. En vez de ello, amados, lo que tenemos que hacer, debemos esforzarnos para poder encajar en sus planes, no en nuestros planes. Por eso la palabra del Señor en el libro de Joel habla, dice, rasgad vuestro corazón, desgárrate el corazón, no tu vestidura. O sea, Dios busca lo que Él está buscando, amados hermanos, una tristeza profunda por el pecado, un cambio interior verdadero, no rituales externos o apariencias que son muchas veces son religiosas. Volverse de corazón, ese compungir el corazón, como decía Pedro en el libro de los Hechos capítulo 2, cuando vino, ¿cierto?, el Espíritu Santo y se posentó sobre cada uno de ellos y todos estaban ebrios, según decía la gente, están ebrios, y Pedro dice, no, estos no están ebrios. Estos han compungido su corazón. Ellos ha habido un arrepentimiento sincero, han desgarrado su corazón. Ellos no han desgarrado sus vestimentas, sino que han desgarrado su corazón.
Es una acción, amado, es una acción de arrepentimiento total. Entonces, vemos que cuando dice, vuélvete a tu Dios, que es tardo en la ira, rico en misericordia, y se arrepiente de los males, esa es la naturaleza de Dios. Y eso para nosotros es hermoso. Él se revela como un Dios tardo para la ira, es tardo para la ira, y rico en misericordia. Su inclinación, amados hermanos, principal es perdonar, mostrar misericordia, no castigar, no castigar. La misericordia de Dios es algo, que está en Él, no está en nosotros. Cuando Él habla de la misericordia sobre el juicio, Dios es descrito como alguien que se arrepiente de los males, de hacer mal. Él no está en su naturaleza. Entonces la misericordia, cuando viene de parte de Dios, es para que nosotros tengamos un arrepentimiento sincero, sincero. Y ahí es cuando Dios retiene el juicio sobre el hombre. Por eso que hay una, amados hermanos, hay una esperanza, hay una oportunidad para todos. A pesar de eso, aún ahora indican que siempre hay oportunidad para regresar a Dios, sin importar qué tan grave sea la situación. Esa es la oportunidad. Pedro decía en el libro de los Hechos, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, para que sus pecados sean borrados. El mensaje de Pedro en Hechos capítulo 3, versículo 19, es un mensaje, amado, de salvación. Ese mensaje de salvación es un llamado al arrepentimiento, reconociendo el pecado. Ese pecado que nos aleja muchas veces de Él. O sea, muchas personas quieren beneficio de estar identificado con Yahshua, pero sin apartarse de sus pecados, que ahí hay un problema. Se debe admitir la desobediencia. O sea, el primer paso para recibir perdón es confesar el pecado y alejarse de él, alejarse del pecado. Cuando Pedro se dirige a la multitud en el libro 6, capítulo 2, 38, él le dice, vuélvanse de sus pecados, arrepentíos, arrepiéntanse, regresen a Dios, regresen al Señor, sean cada uno de ustedes sumergidos en la autoridad de Yahshua HaMashiach para perdón de sus pecados y recibirán el Ruach HaKodesh, recibirán el Espíritu Santo. O sea, esto nos invita, amado, a cambiar de dirección de la vida del egoísmo, la vida del egoísmo, la rebelión contra las leyes de Dios. Dependiendo, amado, de su perdón, de su misericordia, dependiendo de la dirección y propósitos de Él. Solo Dios puede hacer estas cosas. No podemos nosotros salvarnos a nosotros mismos. No. El bautismo de la presencia del Espíritu Santo nos identifica con la obra de Yahshua, con la comunidad de los salvos. Es una condición para ser discípulo. Es un símbolo de nuestra fe. Entonces, por eso Oseas hablaba y decía al pueblo, les decía el pecado que ellos tenían, porque ellos pensaban que su riqueza, amado, su riqueza era bendición para ellos. Ellos decían, ciertamente me he enriquecido, he hallado riqueza para mí y nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos.
Entonces, eran deshonestos, amados. Había deshonestidad de Israel. Se había vuelto un medio aceptable a obtener riquezas, las riquezas. Los israelitas habían triunfado económicamente. No le cabía en la cabeza que Dios los consideraba pecadores, porque generalmente eso, pasa eso mismo en el día de hoy, ¿cierto? Las predicaciones de la prosperidad. O sea, piensan que por las muchas riquezas ellos no están siendo deshonestos con Dios, están bendecidos. Entonces, vemos que los israelitas habían triunfado económicamente. Pensaban que esas riquezas eran una bendición. Ellos no se molestaban en considerar la forma en que la habían obtenido. Esa riqueza, amado, no cubría sus pecados. La riqueza no cubre los pecados. En ninguna parte de la Biblia me dice a mí que las riquezas cubren los pecados. Es solamente es la medida de Dios. Es la que nosotros nos hace salvarnos. La medida de Dios y del éxito es diferente a la nuestra. No es igual. No es igual. Él nos llama, amados, a ser fieles, no a ser ricos. Aunque Dios también bendice verdaderamente. Pero nuestro carácter es más importante para Dios. Es lo que nosotros tengamos en el bolsillo. Entonces, el pecado de Israel es que ellos decían, me he enriquecido tanto, he hecho una fortuna y ninguna de sus labores será encontrada disponible a él por la razón de los pecados que ha cometido. O sea, ellos tenían triunfos materiales. La gente, las naciones, muchas veces, amados hermanos, a menudo declaran sus triunfos materiales, ¿cierto? Y muchas veces los triunfos materiales, según las naciones, según el mundo, muchas veces que se deben a su trabajo. Muchas veces piensan que son iniciativas, son inteligencia de ellos mismos, por eso ellos han tenido triunfos, ciertos materiales. Pero como, amados, ellos han tenido todo lo que han querido, no han sentido la necesidad de Dios. Creen que sus riquezas, sus propias riquezas, tienen el derecho ellos, ¿cierto?, a utilizarlas como les plazca. Entonces, si lo estamos sintiendo, amados, orgullosos de los logros o de sus logros, recuerde que todas las oportunidades, todas las capacidades y recursos son de Dios y que usted lo administra. Yo administro lo que Dios me da, lo que me entrega. Entonces, Oseas, el libro de Oseas, capítulo 12, versículo 9, 12, 9, le decía, pero yo, Yahweh, tu Dios, dice, te traje desde la tierra de Egipto. De nuevo te haré habitar en tienda de acuerdo a los días de las festividades. Una vez al año los israelitas pasaban una semana viviendo en tienda durante fiestas, ¿cierto?, de los tabernáculos, y tenían la protección de Yahweh, tenían la protección de Dios cuando vagaron 40 años por el desierto. Pero debido a su pecado, Dios le haría volver a vivir en tiendas, pero esta vez no como parte de una fiesta, sino como un cautiverio. Por eso cuando Oseas 12:12, y Oseas habla esta palabra, dice, Jacob huyó a la tierra de Harán,
allí Israel se esclavizó para ganar una esposa y por una esposa él pastoreó ovejas. O sea, en el contexto de Oseas 12, Jacob huye de Saúl, dice, y llega a tierra de Aram. Y sirvió 7 años por Raquel. Fue engañado primero para casarse primero con Lea. Luego sirvió otros 7 años por Raquel. El significado, amado, del texto de Oseas destaca el contraste entre la humildad, servidumbre de Jacob y la posterior liberación de su descendencia Israel por Dios a través de un profeta. O sea, Jacob se convirtió en un gran pastor y padre de familia bajo el cuidado de Dios, en medio de ese cautiverio que él tuvo, en ese cautiverio de luchar ciertos 7 años por Raquel y 7 años por Lea. Estuvo y se convirtió, ¿cierto?, en un pastor, padre de familia, Y a pesar del engaño que su tío Labán le había hecho. Entonces, Osea dice en 12:13, dice, por un profeta Yahweh hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta él fue protegido. Por un profeta. Por un profeta habla la escritura para la liberación de Israel de la esclavitud física de Egipto. Y lo sacó de esa esclavitud, ¿cierto? Para pastorearlo, protegerlo en medio del desierto. Entonces ahí vemos nosotros, amados hermanos, la soberanía de Dios, usando agentes humanos, la importancia de la guía profética de Dios. Dios utiliza instrumentos humanos para salvación. Así como Dios usó a Moisés para sacar a Israel, utiliza la palabra de Dios, ¿cierto? Y sus servidores para guiarnos hoy día. Señalando que la verdadera liberación viene de Dios, a través de sus medios. Por eso cuando le dice en Éxodo 22, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Es la necesidad y la dirección de la palabra de Dios, la palabra profética, ¿cierto? Israel fue protegido bajo la guía de un profeta. Hoy la iglesia, amado, la iglesia de hoy, es protegida y guiada por la palabra profética más segura, la Biblia. La Biblia. Y el ministerio de la palabra, dice, protegiendo al pueblo de Dios y el error y el desvío. Hay un versículo en 2 de Pedro 1:19, dice, tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien estar atentos. Debemos estar atentos, ¿cierto?, a esta palabra. Es la más segura que nosotros tenemos. Es reconocer, amado, la fidelidad de Dios. Es un llamado a esa fidelidad de Dios con nosotros. La provisión de Dios. Comparándolo, ¿cierto?, con Israel. Primera de Crónica 16:12 dice, acordaos de las maravillas que él ha hecho. Así como las maravillas que ha hecho con Israel, también las ha hecho con nosotros. Y las sigue haciendo con nosotros. Y así nosotros podemos ver una reflexión práctica. La protección de Dios no implica ausencia en el desierto. En el desierto está Dios. En el desierto está la justicia y la misericordia de Dios. Cuando nosotros no vemos absolutamente nada. Él está, ahí está la guía. Ahí está su presencia.
a través de la palabra de Dios, a través de la palabra, a través de un profeta por medio de él. El profeta que sacó a Israel de Egipto, amados, fue Moisés. Hoy día, amado, hay un llamado, hay un llamado a un arrepentimiento para restaurar su vida, para tener una alianza con Dios. Hay un llamado a agarrarnos seguro de la misericordia y la justicia de Dios. En esta noche, agárrate de esa misericordia, agárrate de esa justicia de Dios. Vuélvete a Dios, vuélvete a Dios. Pon tu esperanza siempre en tu Dios, en este Dios maravilloso. Este Dios maravilloso que puede perdonar, ¿cierto? Que puede perdonar. Es un tiempo que tenemos de adorar, de glorificar y pedir perdón al Señor. Este es el tiempo, amado. Oremos al Señor. Oremos para que seas inscrito en el libro de la vida de Él. Vamos a orar por esta misericordia, por esta justicia de Dios, que es el carácter de Él. Él es compasivo y es amplio en perdonar. Su amor y su misericordia son eternos. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Gracias por tu presencia, gracias por tu espíritu. Santificamos tu nombre santo, Kadosh. Tu palabra también nos enseña, sé santo como yo soy santo. Hay un llamado, ¿cierto?, para llegar a eso, Dios, en la santidad de tu espíritu. En esta hora, Señor, gracias porque tú hiciste al hombre a tu imagen y semejanza. Tú eres el creador del cielo y la tierra. Gracias, Señor, por este mensaje, por esta palabra. Perdona, Señor, los pecados. Aquellos que están gimiendo, buscando, en esta hora, inscríbelos en el libro de la vida para la gloria de tu nombre. Que tu justicia sea sobre ellos, porque ellos en esta hora se están arrepintiendo de sus pecados. Inscríbelos en este libro de la vida para que sean uno de tus hijos. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo que tenemos de adorarte, de glorificarte. No los dejes caer en la tentación, mas líbralos del mal. Gracias. Amén y amén. Gracias, hermano, gracias por este tiempo que hemos tenido de alabar, glorificar el nombre de nuestro Dios. Y estamos viéndolo ya el próximo lunes, si Dios quiere, a la misma hora, a las 20 horas. Y hay una página en YouTube, El Poder de la Palabra 7246. Ahí también están las predicaciones, las puede compartir si usted quiere. Amén. Y puede escribir algo, no sé, y será respondido. Así que la paz del Señor sea con todos ustedes y tengan una hermosa semana llena de bendición. Dios les bendiga.